Hay una historia antigua que habla de un sabio estoico que solía sentarse cada mañana frente al mar, justo antes del amanecer. Uno de sus discípulos, impaciente por obtener respuestas sobre su destino, se le acercaba todos los días con la misma pregunta: «Maestro, ¿cuándo cambiará mi vida? ¿Cuándo llegarán las cosas que deseo?». Y el sabio, sin despegar la mirada del horizonte, siempre respondía lo mismo: «Cuando dejes de pedirle al mar que llegue antes de tiempo». Durante semanas el joven no entendía esa frase, la repetía en su mente como un acertijo frustrante, hasta que una mañana, al ver cómo el sol emergía lentamente sin que nadie lo forzara, lo comprendió. Las cosas verdaderamente importantes no llegan cuando las exiges, sino cuando estás preparado para recibirlas. En un mundo que nos empuja a correr, a tenerlo todo ya, a presionar para lograr, a forzar para retener, detenerse y confiar parece una locura. Pero es ahí, en ese acto de soltar, donde ocurre lo mágico. Los estoicos lo sabían bien. No se trata de rendirse, sino de entender que el universo tiene su propio ritmo, y que tu parte del trabajo no es controlar el cuándo, sino prepararte en el mientras tanto. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo vivir sin forzar, de cómo dejar de obsesionarte, mantener tu dignidad, cultivar la paciencia y convertirte en una persona que no persigue, sino que atrae. Una persona que no suplica, sino que construye. Una persona que comprende que todo llega cuando tú estás listo. Así que respira, suelta y prepárate para reencontrarte con una verdad profunda. La vida no se fuerza, la vida se honra. 1. Deja de sobrepensar tanto las cosas. Hay una tormenta silenciosa que arrasa por dentro y no deja huellas visibles. No es el dolor físico ni la angustia externa. Es ese diálogo interno constante, repetitivo, agotador. Esa voz que analiza cada detalle, que repite escenas pasadas como si pudieras cambiarlas, que imagina futuros catastróficos que tal vez nunca ocurran. Esa es la trampa del sobrepensamiento. Y si no aprendes a detenerlo, terminarás ahogándote en un mar que tú mismo creaste. Los estoicos lo sabían bien. El sufrimiento no viene tanto de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretas y lo revives una y otra vez en tu mente. Epicteto decía: «No nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos a nosotros mismos sobre lo que sucede». Y esa frase encierra una verdad poderosa, porque mientras más piensas, más dudas. Mientras más analizas, más te paralizas. Y lo peor de todo, mientras más control intentas tener, más se te escapan las cosas importantes. Piensa en esto. ¿Cuántas veces no has tomado una decisión por miedo a equivocarte? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque estabas atrapado en tu mente, dándole vueltas a cada posibilidad, cada riesgo, cada final imaginario? Y lo irónico es que todo eso solo te desgasta, pero no te protege de nada. El exceso de análisis no es sabiduría, es ruido. Un ruido que apaga tu intuición, que nubla tu visión y que te desconecta del presente. Los estoicos nos enseñan a volver al centro, a enfocarnos únicamente en lo que está bajo nuestro control. ¿Puedes tomar acción ahora? Hazlo. ¿No puedes hacer nada al respecto? Entonces, suéltalo. Tan simple como eso. No es indiferencia, es inteligencia emocional. No es frialdad, es claridad. Porque en el fondo, el sobrepensamiento no es más que una forma de intentar controlar lo incontrolable. Aprender a callar la mente no significa ignorar tus pensamientos, sino reconocer cuáles merecen tu atención y cuáles no. La próxima vez que tu mente empiece a correr en círculos, detente. Respira. Observa ese pensamiento como si fuera una nube pasando por el cielo. No tienes que agarrarlo, ni analizarlo, ni resolverlo en ese instante.
Solo deja que pase. Porque muchas veces lo que necesitas no es pensar más, sino pensar menos y vivir más. El primer paso para dejar de forzar las cosas es aprender a confiar. Y confiar comienza cuando haces las paces con el silencio mental. Cuando entiendes que no necesitas tener todas las respuestas hoy, que la vida no se resuelve con más vueltas en la cabeza, sino con más presencia en el corazón. 2. Sé disciplinado. Hay una mentira disfrazada de verdad que muchos repiten sin saberlo. Cuando tenga motivación, lo haré. Y esperan. Días, semanas, a veces años. Esperan a sentirse inspirados, a tener el ánimo perfecto, el momento ideal. Pero ese momento rara vez llega, porque la motivación es como el clima, inestable, cambiante, a veces brillante y otras veces completamente nublado. Si confías en ella para construir tu vida, te quedarás esperando mientras el tiempo se te escapa. Los estoicos no esperaban motivación. Sabían que el verdadero progreso nace de algo mucho más firme: la disciplina. Marco Aurelio se levantaba cada mañana a escribir y reflexionar, aunque estuviera cansado, aunque no tuviera ganas, porque entendía que la constancia no se negocia con el estado de ánimo. Se construye paso a paso, con acciones pequeñas que se repiten hasta que se convierten en carácter. La disciplina no es una prisión, es una libertad estructurada. Es decirle a tu mente que no todo se trata de lo que te apetece, sino de lo que necesitas hacer para ser la persona que quieres llegar a ser. Es levantarte cuando no tienes ganas. Es entrenar cuando el cuerpo pide descanso. Es escribir, estudiar, avanzar, incluso cuando nadie está mirando, porque lo haces por ti, no por los aplausos. Y es que forzar las cosas muchas veces viene del deseo de resultados rápidos, de cambios inmediatos, de recompensas sin esfuerzo. Pero la vida no funciona así. Lo que se construye con prisa, se derrumba con facilidad. Lo que se construye con disciplina, permanece. No hay magia, hay hábitos. No hay suerte, hay repetición consciente. Piensa en un árbol. No crece porque hoy haya sol y mañana también. Crece porque todos los días, sin falta, recibe agua, luz y tierra firme. Así eres tú. Si alimentas tus metas a diario, aunque sea con un solo paso, aunque no lo notes al instante, estás creciendo. Y crecer a veces es tan silencioso que solo se nota cuando un día, de pronto, ya no eres la misma persona que fuiste ayer. Así que no esperes más. No te preguntes si tienes ganas. Pregúntate si tienes propósito, porque el propósito se sostiene con disciplina. Y cuando haces lo que debes hacer sin depender de tu estado emocional, te vuelves libre. Libre de la pereza, del autoengaño, de la inconstancia. Libre de la versión de ti que solo sueña, pero nunca actúa. 3. Mantén la calma. Imagínate caminando por un sendero tranquilo en medio del bosque. El aire es fresco, los sonidos son suaves y tu mente está en paz. Pero de repente, alguien pasa corriendo, empuja con fuerza, grita, y todo ese equilibrio se rompe. ¿Qué haces? ¿Reaccionas con furia? ¿Gritas de vuelta? ¿Pierdes el control? ¿O simplemente respiras, te detienes y eliges no cargar con el caos que no es tuyo? En la vida, esto ocurre más veces de las que quisiéramos. Personas que llegan con su tormenta, situaciones que nos sacuden, palabras que nos tocan donde más duele. Pero aquí es donde entra una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. La verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte, ni en demostrar que puedes ganar una discusión. Está en mantener la calma cuando todo alrededor se desordena. Séneca decía: nada es tan admirable en la vida de un sabio como su serenidad constante. Porque quien domina su reacción, domina su mundo. Y es que reaccionar es fácil. Todos podemos hacerlo.
Lo difícil es detenerte un segundo antes de responder. Elegir. No desde el impulso, sino desde la conciencia. No desde el orgullo, sino desde el equilibrio. La calma no es debilidad. Al contrario, es una muestra de control interno tan grande que no depende de lo externo para sostenerse. Es esa firmeza silenciosa que te permite ver con claridad cuando los demás solo ven caos. Y no significa que no sientas enojo, miedo o dolor. Significa que no permites que esas emociones te arrastren a lugares donde pierdes tu esencia. En un mundo donde todo empuja al drama, al ruido, a la reacción inmediata, mantener la calma es un acto de rebeldía. Una rebeldía sabia. Una que no grita, no golpea, no se descontrola, sino que observa, respira y responde desde la estabilidad. Porque en la calma encuentras poder, encuentras dirección y, sobre todo, encuentras libertad. Así que cuando sientas que todo se mueve a tu alrededor, recuerda esto. Tú eliges si te conviertes en parte de la tormenta o si eres el faro que permanece firme, iluminando incluso en medio del caos. Mantener la calma no es negar lo que pasa, es decidir quién eres frente a lo que pasa. 4. Sé positivo. Hay quienes dicen que ser positivo es negar la realidad, que es un acto ingenuo, una venda en los ojos frente a un mundo lleno de problemas. Pero los estoicos sabían algo que muchos han olvidado. Ser positivo no es ignorar el dolor, es enfrentarlo con coraje. Es mirar la adversidad a los ojos y decidir que no te va a romper. Es elegir tu actitud incluso cuando no puedes elegir lo que te ocurre. Imagina a alguien que tropieza y cae en el camino. Tiene dos opciones: quedarse ahí maldiciendo el suelo, o levantarse, aprender de la caída y seguir caminando con más sabiduría. Eso es el poder de una actitud positiva. No es una sonrisa vacía, es una decisión profunda, la de ver cada obstáculo como una lección, cada retraso como una oportunidad de crecer, cada pérdida como una nueva forma de ganar. Marco Aurelio lo dejó escrito en sus meditaciones. La mente se adapta y convierte a su propósito los obstáculos de la acción. Lo que impide la acción, la promueve. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esa es la esencia del verdadero pensamiento positivo. No esperar que todo salga perfecto, sino confiar en que tú tienes la fuerza para hacer algo valioso, incluso con lo que parece adverso. Cuando eliges ser positivo, no estás siendo débil, estás siendo valiente. Porque es más fácil quejarse, culpar, hundirse. Lo difícil es mantener la esperanza cuando no hay señales. Lo valiente es mirar el día con gratitud incluso cuando todo parece oscuro. Y lo poderoso es encontrar luz dentro de ti, no fuera. Ser positivo es una práctica diaria, no es un estado permanente. Hay días en que te costará, y está bien. No se trata de forzar una sonrisa falsa, sino de cultivar una perspectiva que te empuje hacia adelante, que te recuerde que cada momento tiene algo que enseñarte, que siempre puedes elegir cómo responder. Así que no subestimes el poder de tu actitud. La forma en que miras el mundo no solo transforma tu experiencia, también transforma lo que atraes, lo que construyes y, sobre todo, lo que llegas a ser. Porque al final, quien ve con claridad encuentra oportunidades donde otros solo ven problemas. Y ese es el verdadero regalo de la positividad consciente. 5. Enfócate en el presente. Muchas veces vivimos como si la vida real estuviera en otro momento, en el pasado donde habitan los errores que no podemos cambiar, o en el futuro, donde colocamos todas nuestras expectativas, temores y suposiciones. Pero mientras tu mente viaja entre lo que ya fue y lo que aún no es, se te escapa lo único que realmente tienes: el ahora. Los estoicos fueron claros en esto. Vivir en el presente no es una sugerencia decorativa,
Es una necesidad filosófica. Marco Aurelio escribió: «No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno». Una frase simple que encierra una verdad poderosa. Lo único que puedes tocar, cambiar y experimentar es este momento. Y sin embargo, qué difícil se nos hace estar aquí. La mente se escapa, se enreda, proyecta. Nos sentamos a comer y pensamos en el trabajo. Estamos con alguien y pensamos en lo que falta. Nos vamos a dormir y la mente sigue en 1000 escenarios que no han pasado y quizá nunca pasen. Y lo peor es que mientras hacemos eso, la vida sigue, pero nosotros no estamos presentes para vivirla. Enfocarte en el presente es un acto de humildad y poder a la vez. Humildad porque reconoces que no puedes cambiar lo que ya ocurrió, y poder porque te haces dueño de lo que está en tus manos hoy. Cuando estás aquí, completamente aquí, cada acción tiene más intención, cada palabra más peso, cada silencio más profundidad. Y es en esa presencia donde nace la verdadera claridad. Los estoicos no hablaban de mindfulness con términos modernos, pero lo practicaban con convicción. Haz lo que haces como si fuera lo último que harás, decían. No porque debas vivir con prisa, sino con conciencia, porque cuando prestas atención, la vida se vuelve más nítida, y cuando estás presente, las decisiones se hacen con calma, las emociones se comprenden mejor, y los problemas se enfrentan desde la raíz, no desde la reacción. Si estás esperando que llegue un gran cambio, una respuesta, un alivio, tal vez lo único que necesitas es volver a la hora. Respirar, observar, actuar desde este instante, no desde la ansiedad del futuro ni la culpa del pasado. Porque todo lo que buscas, la paz, la claridad, el sentido, no está lejos, está aquí. Solo tienes que dejar de correr para poder verlo. Sé paciente. Vivimos en una época donde todo es inmediato. Queremos respuestas al instante, resultados sin demora, amor sin esperar, éxito sin proceso. Pero la vida real no funciona así. La naturaleza no obedece a nuestra impaciencia. Ninguna flor florece más rápido porque la mires con ansiedad. Ningún árbol da frutos antes de tiempo porque lo presiones. Y tú, al igual que ellos, también tienes tu propio ritmo interno, tu propio momento. La paciencia no es resignación. No es cruzarse de brazos y esperar con los ojos cerrados. Es fuerza activa, una expresión profunda de confianza. Es la capacidad de seguir caminando incluso cuando el resultado aún no se ve. Es saber que lo que es para ti llegará, pero no cuando tú lo decidas, sino cuando estés realmente preparado para sostenerlo. Los estoicos hablaban de la paciencia no como virtud pasiva, sino como una prueba de carácter. Séneca escribió: «Nada, por rápido que sea, nace maduro». Esa frase nos recuerda que todo lo que vale la pena en esta vida requiere tiempo. Tiempo para construirse, para formarse, para alinearse contigo. Cuando fuerzas las cosas por miedo, por ansiedad, por necesidad de controlar, lo único que haces es alejarte de su curso natural. Pero cuando practicas la paciencia, cuando haces tu parte con constancia y sueltas la expectativa del cuándo, todo empieza a alinearse de manera casi mágica, porque ya no actúas desde la carencia, sino desde la confianza. Piensa en todas las veces que algo no salió como esperabas, pero después comprendiste que ese retraso fue una bendición, que el no de ayer te protegió, que el todavía no era, en realidad, un espérate, que algo mejor viene en camino. La vida siempre tiene más información que nosotros, y aunque no entendamos los tiempos, podemos aprender a confiar en ellos. Ser paciente no significa quedarte quieto, significa moverte con calma, hacer lo que puedes hoy, pero sin caer en la desesperación por lo que aún no llega.
Porque las mejores cosas de esta vida no se conquistan gritando «quiero ya», sino susurrando con el alma. Confío en que llegará cuando deba llegar. Y eso, amigo mío, es tener verdadera fuerza. 7. No le ruegues a nadie. Hay una línea invisible que separa el amor propio de la necesidad, la dignidad del apego, el valor personal de la desesperación. Y cruzar esa línea, muchas veces, ocurre en silencio. Cuando insistes en quedarte donde no eres bienvenido, cuando suplicas atención, afecto o validación de quienes no están dispuestos a darte ni lo mínimo. Los estoicos tenían una claridad feroz respecto a este tema. Epicteto lo expresaba con firmeza. El que depende de otros para ser feliz es esclavo sin saberlo. Porque rogar por amor, por aprobación, por aceptación, es renunciar a ti mismo en pedazos. Es entregar tu poder a manos de alguien que, quizás, ni siquiera sabe qué hacer con él. No estás aquí para convencer a nadie de que te valore. No viniste a este mundo para probar tu dignidad ante personas que no pueden verla. Lo que es auténtico, lo que está alineado con tu camino, no necesita ser forzado ni mendigado. Llega por conexión, se queda por afinidad y crece desde el respeto mutuo. Todo lo demás es desgaste disfrazado de esperanza. Cada vez que le ruegas a alguien que no te quiere, te estás diciendo a ti mismo que no eres suficiente. Cada vez que te aferras a quien te ignora, estás abandonando tu amor propio. Y lo más doloroso es que, al final, no solo pierdes al otro, te pierdes a ti. La filosofía estoica no promueve la frialdad ni la indiferencia. Promueve el respeto hacia uno mismo. La claridad de saber cuándo dar un paso atrás. El valor de reconocer cuándo un vínculo deja de ser sano. Porque no se trata de ser duro, sino de ser realista. Quien está para ti no necesita que lo persigas. Y quien no está, por más que te arrodilles, no se quedará. Así que elige siempre tu paz, antes que cualquier relación que te haga dudar de tu valor. El silencio de quien no te busca dice más que 1000 excusas, y tu dignidad vale más que cualquier atención que tengas que suplicar. No ruegues, no te rebajes, no te entregues a medias, porque la persona que aprende a caminar solo, sin rogarle a nadie, termina atrayendo todo lo que un día soñó. 8. Aléjate de los criterios negativos. Hay ambientes que te apagan el alma sin que te des cuenta. Personas que con sus palabras, sus gestos o su simple presencia van sembrando pequeñas dudas en tu interior, debilitando tus sueños, cuestionando tu valor. Y muchas veces el problema no es solo lo que te dicen, sino lo que tú permites que resuene dentro de ti. La energía que te rodea importa más de lo que crees. Rodéate de voces que critican todo, que se quejan de todo, que ven obstáculos en cada esquina, y terminarás dudando incluso de tus mejores ideas. Pero si te rodeas de personas que creen en ti, que te impulsan, que ven el potencial incluso cuando tú no lo ves, entonces empiezas a elevarte sin darte cuenta. Porque como decía Séneca, frecuentemente nos convertimos en lo que contemplamos. Los estoicos insistían en la importancia del entorno, no por elitismo, sino por sabiduría emocional. Sabían que los pensamientos se contagian, que los estados de ánimo se absorben, que la forma de ver el mundo se moldea, en gran parte, por las personas con las que compartes tiempo. No se trata de juzgar a nadie, sino de proteger tu espacio interno. Tú decides a quién permites entrar en tu mente. Tú decides si quieres escuchar a quienes viven en modo todo está mal, o a quienes incluso en la adversidad buscan una lección, una oportunidad, una salida. La diferencia entre avanzar o estancarte muchas veces no está en tu talento,
sino en la atmósfera emocional que permites a tu alrededor. Y esto va más allá de las amistades. También aplica a lo que consumes, las redes que sigues, las conversaciones que alimentas, los contenidos que repites. Cada estímulo que dejas entrar es una semilla. ¿Estás sembrando confianza o inseguridad? ¿Inspiración o miedo? Porque tu mente es fértil, pero también vulnerable. Así que haz una limpieza silenciosa. No tienes que pelear con nadie, no tienes que dar grandes explicaciones. Solo aléjate, poco a poco, de lo que te resta más de lo que te suma. No por orgullo, sino por amor propio. Porque quien realmente quiere verte crecer no te juzga, te impulsa, no te apaga, te enciende. Y si no es así, no lo necesitas cerca. 9. Autorreflexiona sobre tu comportamiento. Vivimos tan enfocados en lo que hacen los demás, en lo que dijeron, en lo que no hicieron, que muchas veces olvidamos mirar hacia adentro. Y ahí, justo ahí, en ese espejo incómodo pero revelador, es donde está el verdadero trabajo. Porque mientras sigas señalando afuera, no podrás transformar lo que realmente importa, tu propia manera de ser. Los estoicos lo tenían claro. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, decía Epicteto. ¿Y cómo puedes ser dueño de ti mismo si no te conoces? Si no sabes por qué reaccionas como reaccionas, por qué repites los mismos errores, por qué hay heridas que aún gobiernan tus decisiones. La autorreflexión no es un castigo, es una herramienta de libertad. No se trata de juzgarte con dureza, ni de vivir en una autocrítica constante. Se trata de observarte con honestidad. Preguntarte al final del día, ¿fui coherente con lo que creo? ¿Actué desde la calma o desde el impulso? ¿Fui justo conmigo y con los demás? Esta práctica, sencilla en apariencia, es profundamente transformadora, porque te obliga a hacerte responsable de ti, a dejar de esperar que el cambio venga de fuera y comenzar a provocarlo desde dentro. Muchas personas viven atrapadas en patrones automáticos. Reaccionan sin pensar, repiten hábitos dañinos, se sabotean sin darse cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque no se detienen. No se preguntan por qué hacen lo que hacen. Y sin esa pausa, no hay evolución. Lo que no se observa, se repite. Lo que no se entiende, se arrastra. La autorreflexión te permite afinar tu brújula interna. Es el espacio donde puedes soltar máscaras, ajustar el rumbo y recordar quién quieres ser. Porque no se trata de perfección, sino de progreso. De verte con valentía y decir, aquí estoy fallando, pero también aquí puedo mejorar. Y sí, duele a veces. Duele darte cuenta de que has actuado desde el ego, que has herido a otros, que has traicionado tus propios principios. Pero ese dolor es necesario. Es la grieta por donde entra la luz. Porque quien tiene que comer el coraje de mirarse sin excusas, también tiene el poder de reinventarse con conciencia. Así que no huyas de ti. No pongas el foco solo en lo que otros deben cambiar. Mira hacia adentro, aunque incomode, porque solo quien se atreve a conocerse puede llegar a ser verdaderamente libre. 10. Cada día sé una mejor persona. No estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para mejorar, no para encajar en una versión ideal de ti mismo que solo existe en tu imaginación, sino para evolucionar paso a paso, con honestidad, con intención, con paciencia. Cada día es una página nueva, y en cada una puedes escribir una historia un poco más sabia que la anterior. Los estoicos no buscaban la perfección divina, sino la excelencia humana. Marco Aurelio lo recordaba constantemente. Haz cada cosa como si fuera lo último que haces en tu vida. No como un peso, sino como una forma de vivir con plenitud, con entrega, con presencia. Y eso comienza en lo simple, en cómo hablas,
en cómo piensas, en cómo tratas a quienes te rodean. Ser una mejor persona no es algo grandioso ni dramático. Es mirar atrás al final del día y poder decir: hoy fui un poco más paciente, hoy escuché más, hoy elegí no reaccionar, hoy cuidé mis palabras, hoy me detuve a reflexionar. Y puede que nadie lo note, puede que no recibas aplausos ni reconocimientos, pero tú lo sabrás, y eso basta, porque el crecimiento verdadero es silencioso, pero profundo. Vas a fallar. Vas a tener días donde retrocedas, donde pierdas la calma, donde repitas viejos errores, pero eso no te hace menos digno. Te hace humano. Y si tienes la valentía de levantarte al día siguiente con el compromiso de hacerlo un poco mejor, entonces estás en el camino correcto. La mejora constante no es una carga, es una forma de honrar tu existencia. Es elegir cada día no quedarte donde estás, no estancarte, no conformarte con ser menos de lo que podrías ser. No por comparación, no por exigencia externa, sino por respeto hacia ti mismo. Recuerda esto: no tienes que ser el mejor del mundo, solo tienes que ser mejor que ayer. Un poco más consciente, un poco más generoso, un poco más tú. Porque cuando vives con esa intención, el cambio ocurre sin forzar. La transformación no llega de golpe, llega gota a gota, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres el mismo, sino alguien más auténtico, más fuerte, más libre. Has recorrido 10 ideas, 10 recordatorios estoicos que no solo invitan a reflexionar, sino a soltar, a confiar, a dejar de vivir desde la ansiedad y empezar a habitar la calma. Porque lo cierto es que las cosas más valiosas de la vida no llegan empujadas, ni gritando, ni suplicando. Llegan cuando tú estás listo para recibirlas. La cultura actual te grita que corras, que presiones, que luches sin parar. Pero la sabiduría antigua susurra otra verdad. Quien está en paz, atrae. Quien confía, recibe. Y quien trabaja en silencio, construye sin alarde, pero con profundidad. No fuerces conversaciones, relaciones, decisiones, ni tiempos. No eres menos por detenerte, por respirar, por esperar con conciencia. Todo lo que es verdaderamente tuyo está en camino y llegará sin que tengas que desgastarte persiguiéndolo. Mientras tanto, haz tu parte. Mejora cada día, reflexiona, aléjate del ruido que no te nutre, rodéate de buena energía, cultiva tu disciplina, vive en el presente, porque ahí, en esa forma de vivir más centrada y auténtica, es donde todo empieza a cambiar. Recuerda esto con fuerza. La vida no premia al que corre más rápido, sino al que sabe esperar sin dejar de caminar, y tú no necesitas acelerar nada, solo necesitas seguir, en calma, pero con intención. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando juntos el arte de vivir con sabiduría. Si este contenido resonó contigo, déjame tu experiencia en los comentarios y nunca lo olvides. Lo que es tuyo jamás necesitará ser forzado.